Esta semana BTR volvió a convertirse en el centro de atención noticiosa a raíz de las declaraciones de Ponce Feijó, que llegó a mencionar a las más altas esferas de nuestra política como comprometidas de alguna manera con este caso. ¿Qué está pasando en este caso? Nos lo cuenta Carlos Hidalgo, también ex Prensa Libre, ahora incorporado a Cuarto Poder. El 10 de abril el pueblo dio su veredicto. Para quien no lo sepa, el hombre de estas imágenes se llama Manuel Elías Ponce Feijó, marino en situación de retiro que por estos días le está dando una despedida nada grata a este gobierno de salida. Esta semana, sus dichos en el juicio que se sigue en su contra como dueño de Business Track, la empresa que interceptó las conversaciones conocidas como los petroaudios, llegaron a tocar a altas figuras de este gobierno, incluyendo al propio presidente de la República, Alan García. Ponce Feijó repartió palo parejo durante sus presentaciones ante el tribunal presidido por el magistrado Iván Sequeiros y se esforzó por poner en evidencia su cercanía con figuras del aprismo, vinculándolas a la génesis de todo este enrevesado caso. Señor Ponce, ¿por qué Jorge del Castillo es un delincuente? Porque es un delincuente. ¿Pero por qué? Por todo lo que está haciendo y por todo lo que pensaba hacer. Hoy este programa presentará en detalle qué dijo y qué cayó Ponce Feijó sobre Alan García, Jorge del Castillo y Hernán Oleca, entre otros apristas de peso. Pero también hará públicos por primera vez y en exclusiva audios registrados en la ya mítica suite del Country Club que ocupaba el dominicano Fortunato Canán cuando en el 2007 llegó a Lima para intentar hacer negocios con el gobierno aprista, utilizando de inédito lobista al exministro Rómulo León Alegría. Como se recuerda, tras la difusión en este programa en los denominados petroaudios en octubre del 2008, un equipo especial de la Irandro detuvo a los supuestos chuponeadores de las conversaciones de Rómulo León, Alberto Quimper y el dominicano Fortunato Canán en enero del 2009. Los detenidos resultaron ser marinos en actividad y en retiro, dueños y empleados de la empresa de seguridad Business Track. Con el correr del tiempo y con las numerosas irregularidades acontecidas en el proceso de investigación de este caso, la cercanía entre estos marinos y gente del gobierno se fue haciendo más que evidente, y de esto se aprovechó Ponce Feijó durante las audiencias de esta semana para soltar algunas bombas. Para empezar, afirmó con lujo de detalles que Alan García en la primera vuelta de la campaña electoral del 2005-2006 lo buscó para que consiguiera información que pudiera afectar la candidatura de Ollanta. Él me cita a su despacho y es ahí donde él me dice, no estoy cometiendo ninguna infidencia por si acaso. En conclusión, ¿no? Te ocúpese del comandante, que yo me ocupo de la gorda. En referencia a la doctora Lourdes. Era una manera como ayudarlo en la campaña política que él estaba, presidiendo. Interceptó Ponce Feijó las comunicaciones electrónicas y telefónicas de Humala y sus allegados. Lo hizo, como afirma, a pedido del entonces candidato García. Lo concreto es que durante la investigación a Ponce y el resto de integrantes de Business Track efectivamente se les encontró mensajes vía correos electrónicos pertenecientes a altos miembros del Partido Nacionalista como Daniela Bugatás, Zenaide Uribe y hasta el propio Humala, y que datan precisamente de la campaña de esos años. Durante las audiencias, Ponce dijo que no le cobró nada a García por este servicio y que más bien una vez presidente, efectuó un acto de justicia para con él, ratificando su ascenso a contraalmirante. Algo que tras el escándalo García dejaría sin efecto. Lo único que hace el doctor García, posterior a, no es que me dé mi ascenso, sino termina un trámite burocrático donde se hace justicia. Siguiendo la que dio a la sala, Ponce termina recalando en las orillas del gobierno aprista durante el último semestre del 2007, trabajando como asesor externo en temas de inteligencia, discutiendo temas de seguridad con allegados al jefe de Estado. Según él, es en su afán por blindar a García y defenderlo de posibles actos de corrupción que se topa con las conversaciones telefónicas que luego todos conoceríamos como los petroaudios. Ya a fines de 2007, yo obtengo información relevante, por inteligencia, de que algo estaba flotando ahí y que había que blindar al presidente. Y me di con la sorpresa de que efectivamente habían estos actos de corrupción. Como oficial de inteligencia busqué la forma de obtener información.
Pero con respecto a Quimper y León, obtuve información de ellos a través de estos audios. Si esto es verdad, ¿cómo obtuvo los polémicos audios? Ponce en todo momento ha negado que Business Track chuponeara estas conversaciones, presentándose tan solo como un acopiador de información y jugando al filo de la interpretación del lenguaje. Ha sostenido que quien le proporcionó los audios fue Martín Fernández Virgües, suboficial de Marina que trabajó para Business Track y que es hasta el momento el único que ha admitido su participación en el chuponeo a León y a Quimper. Fernández Virgües en todo momento ha sostenido que actuó por orden expresa de Ponce Feijó y ha detallado cómo es que se efectuaron estas interceptaciones y desde qué lugares. Cuando usted le dice que necesite este tipo de información, está queriendo expresar de que le dijo necesito que intervengas los teléfonos de Rómulo León y de Quimper. No, ¿cómo le va a decir eso? No, explíquelo usted, pues yo le pregunto. No. Esas informaciones fueron derivadas hacia el señor presidente de la República a través de los colaboradores, entre comillas, o personal que estaba en el entorno del presidente. Una de estas personas, según Ponce Feijó, habría sido el exministro de Salud Hernán Garrido Leca, a quien conocía desde la campaña del 2006. Entonces, Garrido Leca habría buscado a Ponce para que éste analizara información de inteligencia, entre algunas cosas, 50 correos electrónicos de contrincantes políticos del candidato García. En todo caso, no ha sido lo único a lo que se ha referido. También ha tenido palabras muy duras para el expresidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, de quien ha dicho que luego de difundidos los petroaudios le solicitó una reunión con el único objetivo de complicar la situación de Fernando Rospigliosi, el exministro del Interior que difundió el material en este programa en octubre del 2008. El señor del Castillo me pidió en ese momento, primero, que quería meterlo a la cárcel al señor Rospigliosi, y segundo, de que yo lo chuponeara. Sí me pidió. El congresista del Castillo ha mencionado que por una cuestión de decencia democrática a él le hubiese impedido hacer eso y que no se le puede dar credibilidad a un delincuente que esté en la cárcel referente a las versiones. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? Es un juicio de valor del señor del Castillo que yo refuto y que creo que el delincuente es él. Yo le pido a Ponce Feijó en este caso, no tiene por qué mentir y es la misma versión que viene repitiendo desde hace años. Buscamos la versión del congresista Jorge del Castillo sobre los dichos de Ponce Feijó, pero no obtuvimos respuesta. El Marino, jugando ante una sala algo aburrida de la estrategia del Ministerio Público, incluso se ha dado el lujo de algunas licencias de interpretación política durante estas audiencias, afirmando que Alan García y del Castillo tenían un perfecto proyecto para mantener al APRE en el poder por largo tiempo. Acá, señor, lo que estaba sucediendo en realidad era, según el derrotero de los audios, era que se estaban o pretendía birlarse del país, del Estado, 875 millones de dólares. Había un proyecto político que el anterior gobierno, antes del señor Toledo, lo hizo en forma casi prepotente. Acá no, más inteligentes eran tener un proyecto político de 15 años. 5 años del señor García, 5 años del señor del Castillo y 5 años del señor García. En este juego de afirmaciones sorpresivas, Ponce también ha intentado algunas pirotecnias de éxito relativo. A comienzos de semana prendió todas las alarmas al asegurar haber escuchado durante las diligencias de investigación en la policía cuando fue detenido un audio con la voz del presidente Alan García, algo que despertó el temor de sus investigadores que pararon la diligencia ipso facto. En la audiencia del viernes, Ponce se desdijo y aclaró que la voz era de un presidente, pero no el de la República, sino el de José Miguel Morales, expresidente de la Confiep. Teniendo en cuenta eso, ¿cuánto de lo que dice Ponce guarda relación con la realidad y la verdad y cuánto hay de estrategia distractiva? El viernes al menos, el Marino dijo algo que nosotros hemos podido comprobar que se ajusta a lo real. ¿Usted ha escuchado audios de conversaciones en los que participan el señor del Castillo, el señor León y el señor Canán? Mire, donde participa el señor del Castillo y está el Canán y el Quimper, solamente Canán y Quimper.
El audio que presentamos a continuación no ha sido escuchado con anterioridad y fue grabado en la ya famosa suite del Hotel Country Club que el dominicano Fortunato Canán tenía como centro de operaciones para realizar sus supuestos negociados en nuestro país. Forma parte del expediente judicial como una transcripción conocida como la rana de los caballos. En ese sentido, mucho se ha dicho respecto a la existencia de estos audios conseguidos con una técnica mucho más osada que el chuponeo telefónico. Audios que habrían sido grabados con 3 micrófonos ubicados estratégicamente en la suite que ocupaba el millonario empresario y que podrían complicar la situación de varios pesos pesados de la actual administración. Como se recuerda y como se sabe, Canán quería entrar al negocio de la exploración de lotes petroleros en el Perú a través de la compañía noruega Discover Petroleum, que buscaba a su vez una asociación con la estatal Petroperú. Para eso necesitaba conocer al detalle lo que venía sucediendo en Perú Petro, la entidad que otorgaba las licencias. Como se sabe, en esta entidad, Canán y los noruegos tenían a Alberto Kimper, entonces miembro del directorio. En este pasaje del audio, Kimper ingresa a la suite y es recibido por Canán y Rómulo León, quien le señala que este lujoso ambiente es el centro de operaciones del dominicano. Yo estoy hace rato dejando a Rómulo abajo, porque yo acá es la habitación, la oficina, la casa, y todo es acá de la casa. Carlos también, ahora no, hasta ahora los conflictos no he hecho ningún tipo de manifestación. Explícale que este quiere whisky, coñac, ya también. También puede decirse que está Luego de las propuestas para servirse algún trago, Kimper va directo al grano comprometiendo la ayuda de Perú Petro en todo lo que quisieran para el concurso de la licitación. Incluso llega a mencionar a Daniel Saba, presidente de esa entidad, como alguien al tanto de todo esto. Oye, bueno, mire una cosa. Habríamos querido tener esta noche. No se va a poder. De todas maneras, yo quiero manifestarles que lo que ustedes pidan en el concurso, ¿no? Lo vamos a tener. Yo después me quedé hablando con trabajo. No tiene competitividad. Pero no van a idea de seguir oyendo para que la empresa deje calificar y después esto que en abril se dice a ver que no se toma. Entonces yo aclaré el ramo donde se toma. No, ya está hablando con Java ya. Ya hablé con él. Él se fue destacado de Inglaterra porque se va a Inglaterra. Con el señor Daniel Saba, por favor. ¿De parte? De Carlos Hidalgo, del programa Cuarto Poder de América Televisión. Ah, él está... Espérate. Perdón un segundito. Sí. Mire, él está convaleciente, él ha sido operado. Ah, caray. No sé si te va a llamar... Otro día, dejarme su teléfono. Como se escucha, Kimper da por descontada la colaboración de Perú Petro para los objetivos de Canán y deja entrever que al tanto de esto se encuentran las más altas autoridades de esa entidad. En otra parte, Kimper los pone al tanto de la situación que la empresa Petrotec, que a la postre sería el principal competidor de Discover en la licitación, tenía con Perú Petro. En otro momento, León Alegría les comenta sus deseos de obtener alguno de los lotes en disputa con Petrotec. Bueno, otra cosa que decía, que hemos mandado una carta a Petrotec o que nos deben entonces y entonces, en esta circunstancia, el enemigo que escribo es Petrotec, es un mismo pendejo, pero pendejo en el sentido de que tenemos que tener la palabra acá, allá, que quiere vender todo, pero para vender todo, tiene que
que Petrotés no es uno de esos bloques privilegiados. Este audio comprueba varias cosas y a distintos niveles. Primero, en la suite de Canán en efecto se tocaron temas de fondo y sin medias tintas respecto a los negocios que el dominicano quería hacer en el país utilizando los contactos de León Alegría. Segundo, no quedan dudas de la participación activa de Quimper en toda esta estrategia. Una estrategia que luego de la salida de Canán del negocio terminó con la adjudicación de lotes a favor de Discover. También y en otro nivel que el seguimiento a las actividades de los implicados en los petroaudios fue total y a gran escala. Si se pudo grabar la conversación de Quimper que hoy presentamos, se habrán grabado las conversaciones de los integrantes del gabinete del Castillo que se pasearon también por ese ambiente. La pregunta parece hacer eco en otra. Hasta el momento no se sabe quién mandó grabar este tipo de conversaciones. El presidente García ha hecho unas declaraciones públicas en las que señala que es Petrotés quien contrató a BTR para interceptar teléfonos. ¿Ello es cierto? No, eso no es cierto, señor. Condensar todas las aristas de este endiablado caso no es tarea sencilla. Mientras Ponce Feijó ahora denuncia amenazas y seguimientos en contra de su familia, la impresión que todo esto deja es que aún falta mucho para conocer la verdad detrás de los audios que provocaron el mayor escándalo político de este gobierno. La próxima semana, la sala recibirá a Giselle Gianotti, la relacionista pública de BTR. Seguramente para entonces los puntos y los acentos serán distintos. Gravísimas imputaciones de Ponce Feijó. El caso Business Track comienza a alcanzar a las más altas autoridades de nuestro país, a Jorge del Castillo, que fue presidente del Consejo de Ministros, a Hernán Garrido Leca y al propio presidente Alan García. Es un caso curioso porque cuando García decidió que quería ser presidente nuevamente de nuestro país, lo hizo para borrar el desastre que fue su anterior mandato en los años 80. Y esto ciertamente lo consiguió en el capítulo económico, pero en cuestiones de corrupción, como ha quedado demostrado, fracasó estrepitosamente. El caso de los petroaudios, presentado además por primera vez aquí en Cuarto Poder, será una mancha imborrable en el futuro político del APRA. Hacemos una pausa.